Cine, Análisis, Cultura, conversación, diálogo, historia, Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva temporada de Educando a través del cine, que como ustedes saben es una producción apoyada por el Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, en coordinación con el doctorado en Humanidades, ¿no? La línea de Teoría y Análisis Cinematográfico, y ahora aquí en el estudio de Talleres de Comunicación, que estamos estrenando estudio, ¿no? Y bueno, pues esta vez estamos reunidos aquí para ver una película, para analizar una película, comentar una película japonesa maravillosa desde mi punto de vista, una película animada que se llama La tumba de las luciérnagas. Es una producción de 1988, japonesa, de Isao Takahata, ¿no? Director, guionista, ¿no? Y el productor es Ryoshi Sato. Y tengo entendido que es una obra maestra esta película, ¿no? de la animación, sobre todo que si ustedes se fijan la fecha, 1988, pues todavía no existían todas estas tecnologías digitales que podían hacer de la animación algo mucho más dúctil y fácil, ¿no? Entonces esto parece que puro dibujo, ¿verdad? Tengo entendido. Pero entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata la película a través de una reseña que también nos elaboró Mario, que está con nosotros, que es también estudiante del doctorado en Humanidades, ¿sí? Y Juan, que también es otro de nuestros estudiantes, que también va a participar aquí comentando la película, ¿no? Y bueno, pues entonces, corre la reseña para que sepamos de qué se trata. La tumba de las luciérnagas, 1988. El tema central de la película es la guerra y sus consecuencias en la población civil, la deshumanización de los habitantes de un pueblo japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo dicho fenómeno se contrasta con la alegría, la esperanza y la inocencia de los niños. El filme aborda la ética, la moral, la solidaridad y la resiliencia en tiempos de conflictos bélicos y hambrunas. Además, constituye un testimonio histórico basado en hechos reales. Seita es un joven de 14 años que pierde su casa, su escuela y su lugar de trabajo en el bombardeo estadounidense a la ciudad de Kobe en 1945. Su madre queda gravemente herida en dicho ataque y él queda a cargo de Setsuko, su hermana de 4 años. Su padre, un oficial de la Armada japonesa, se encuentra en el frente de batalla y no tienen noticias de él. Seita y Setsuko se brindarán consuelo y apoyo mutuo en un contexto atroz y desesperanzador, en donde el hambre y la violencia se expanden entre los inocentes. La película es una muestra de la eficacia que puede alcanzar la animación para expresar sentimientos profundos al espectador. Con su estilo costumbrista, rico en paisajes y arquitectura clásica, el dibujo japonés configura una atmósfera íntima y a la vez terrible para los personajes. La música, dulce y memorable, termina por acentuar lo trágico de la trama. La película es una convocatoria al pacifismo, al humanismo y a la empatía. Su significación más profunda radica en el vínculo emocional que se establece entre el espectador y la circunstancia de los protagonistas. La obra trasciende su contexto y se vuelve un reflejo universal de la sensibilidad por los desfavorecidos. Producto del ya mítico estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas es una obra maestra de la animación japonesa. Pues estamos aquí de regreso y pues vamos a entrarle a esta película que realmente a mí me fascinó, déjame decirte. Y ¿por qué no nos platicas, Mario, a partir de la pregunta que siempre hacemos de qué es lo que podemos aprender de esta película? Bueno, lo que podemos aprender de esta película, creo yo, principalmente es sobre el humanismo, sobre un conjunto de valores y sobre todo sobre la empatía sustentada a través de una estética muy particular, que pues es justamente esta de la animación japonesa, que bueno, tuvo una época dorada en los 80s y a principios de los 90s, que fue cuando Occidente empezó a valorar este tipo de obras. Venimos de piezas como Akira, piezas como Nausicaa, como Mi vecino Totoro, que fueron grandes éxitos en Japón
y después van a tener su repercusión en Occidente. Y bueno, La tumba de las luciérnagas es un caso particular, es una historia triste, una historia de guerra, de deshumanización, de tragedia, pero que termina por conectar con el espectador de forma contundente. Y en ese sentido, hay una simbiosis muy interesante entre la temática de esta destrucción total que implicó la Segunda Guerra Mundial y en específico el bombardeo a la ciudad de Kobe, que fue un bombardeo hecho por Estados Unidos con bombas incendiarias de magnesio. Y es una ciudad pues con una arquitectura del siglo XV, XVI, ¿no? Donde todos los edificios eran de madera, de papel, y pues quemaron a muchísimos seres humanos. Esos bombardeos dicen que mataron más personas que incluso las bombas atómicas. De Hiroshima. De Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, en este contexto donde se da esta película, pues vemos una historia contada de una forma muy limpia, muy depurada, donde casi no vemos sangre, casi no vemos actos atroces en pantalla. Hay unos momentos impactantes, pero en realidad la estética de la película está permeada por el costumbrismo y por la contemplación. Algo muy parecido a la poesía japonesa, ¿no? Al haiku, este tipo de escritura, el tanka, más budista, más zen, más shintoísta. Y aún así es una película conmovedora que muestra sin tapujos lo atroz de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera plantear en un principio, esta relación entre moral, estética, humanismo y estética, y bueno, cómo todo esto florece a través de una película animada, que bueno, aquí en Occidente a veces tenemos el prejuicio de que la animación es algo infantil, es algo solo enfocado a los niños, es algo solo enfocado a temas de diversión, poco serios, pero en Japón ya estaban en los 80s experimentando con temáticas muy, muy adultas a través de la animación, ¿no? Muy bien. Y tú, Juan, ¿qué nos puedes decir tus primeras impresiones? Parece que tú ya habías visto esta película y ahorita la pudiste poder ver con un poquito más de distancia, ¿no? Me decías tú. Sí, justo la había visto hacía algunos años y por vez primera me generó un mayor impacto. Ahora que la vuelvo a ver ya, digamos que un poco con otros ojos, igual me impactó, pero no tanto como en esa ocasión. ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Cómo se puede retratar la crudeza de la guerra de una forma que no es necesariamente tan explícita como lo que decía Mario, pues? Pero aunque sí queda clara la devastación, ¿no? O sea, de alguna manera sí nosotros vemos el resultado de la guerra, ¿no? Porque devastan completamente los pueblos, ¿no? Sí, eso sí, pero, bueno, sí, obviamente es el telón de fondo, pero en el primer plano, pues, está la historia de estos dos hermanos. Entonces, ver cómo este director logra representar de esta manera como tan sobria un tema tan complejo como la guerra, me sorprendió bastante. Entonces, esta creo que es una de las cosas más valiosas de la película, ya entrando un poco a la forma, y me recordaba este planteamiento de Godard sobre la forma y la relación que tiene con la ética y con la moral. ¿Recuerdan ustedes que él decía que un traveling es una cuestión moral? Es decir, que las decisiones que los directores y todo el equipo toma acerca de la forma en la que van a reproducir, a representar cierto tema, refleja sus visiones éticas y morales acerca de ese mismo tema. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con películas hollywoodenses que tienden a representar de forma más, bueno, ¿cómo se diría? Gráfica o más en forma de show, pues. Espectacular. Exactamente, espectacular. Este tipo de temas, este director lo hace de forma más sobria, pues. Entonces, no, yo diría que incluso poética, ¿no? Yo diría que incluso poética, y no solamente en términos de la narración cinematográfica, sino también
los íconos, ¿no? Las imágenes son poéticas. El texto, hay unas frases también ahí que se dicen entre los hermanos que conmueven, ¿no? Porque son sentimientos tan profundos de amor, de consideración, de cuidado, ¿no? Que son los valores que se transmiten a través de esta película, ¿no? O sea, esta relación de estos dos hermanos maravillosa, que me recuerdan mucho las películas que tú has estado analizando en tu tesis de doctorado sobre el cine iraní, ¿no? O sea, ¿por qué no nos platicas sobre esta relación de estos dos hermanos en esta película tan hermosa, japonesa? Eso es una de las grandes maravillas de esta cinta, cómo está hilada la relación entre estos dos hermanos. Y sí, efectivamente, ¿no? Creo que todas las películas de guerra que involucran infancias tienen ese común denominador, ¿no? Todas se parecen en ese sentido, pues de que estamos viendo el acto más atroz cometido sobre la gente más inocente. Y por eso hay algo que homologa a todas, y además también todas tienen sus particularidades, como en este caso la cultura japonesa muy tradicional, y se ve también rasgos del pensamiento del fascismo japonés en los personajes, el personaje de la tía, por ejemplo, que ahí aflora, ¿no? Lavado de cerebros que vivió esa población también, ¿no? Claro. Y este darwinismo social de la supervivencia del más fuerte y la adaptación y todas esas ideas muy del siglo XIX también, ¿no? Pero la relación entre los hermanos, que está llena de momentos sublimes, está construida a partir de este objeto que en teoría de guión Hitchcock llamaba a estos objetos el MacGuffin, ¿no? Que en este caso sería la caja de los dulces. Claro. El objeto que, pues, de cierta manera va a movilizar a los personajes a interactuar, y Seita, el hermano mayor, le va a dar a Setsuko, que es su hermana de 4 años, un dulce en ciertos momentos. Él tiene 14, ¿no? Él tiene 14, sí, es un adolescente, y van a establecer este vínculo hermano-hermana-espectador a través del objeto que es la caja de los dulces, que finalmente pues también adquiere toda una metaforización, ¿no? Ahí se vuelve un objeto poético, una metáfora de este vínculo amoroso que nos rompe el corazón en el inicio, ¿no? Porque es una película que inicia in extremis res, es decir, por el final, y sabemos pues que esa caja oxidada, llena de cenizas con unos huesitos, adquiere su significado final hasta que se termina la película, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece cinematográficamente una de las grandes maravillas cómo está construida la relación. Y bueno, sí, también hablando de los diálogos, uno que a mí me impacta es el último diálogo de Setsuko antes de morir de hambre, que es simplemente decirle a su hermano gracias. Maravilloso. Esas son las últimas palabras de ese personaje en la película, ¿no? Dice gracias, Seita. Y bueno, no hay necesidad de grandes discursos, no hay necesidad de grandes estrategias retóricas, simplemente la sencillez japonesa, ¿no? Puesta a través de la poesía, y ahí se cierra, ¿no? Ahora, a mí me gustaría, si tú pudieras, Juan, que dieras tu punto de vista de por qué se llama la tumba de las luciérnagas, ¿no? ¿Qué significan las luciérnagas, ¿no? ¿O cómo está esto? A ver, ¿por qué se llama así la película? Justo volviendo un poco a varios de los temas que tocaba Mario sobre el simbolismo de varios elementos, ese creo que es pues, obviamente el más simbólico, y creo que refleja la fragilidad justamente de la vida humana, y en especial de ellos como niños, porque recuerdan ustedes la escena donde ella tiernamente va y está enterrando las luciérnagas, ¿no? Entonces le pregunta pues, por qué se mueren, por qué duran tan poco, y él como que le cuenta, ¿no? Entonces de la misma manera es una forma también de anunciar que pues su vida también va a ser muy corta y frágil en este contexto. Entonces, y con luz, ¿no? Que también, exactamente. porque son luminosas, o sea, las escenas en donde la niña se queda sola son verdaderamente maravillosas. Sí, y que también de hecho hay un contraste bien interesante visual, pero en el manejo, pues, y ya me explico con esto. De un lado las luciérnagas, bueno, simbolizan esta, digamos, belleza en medio de este caos y destrucción total, pero de otro lado pueden asemejarse con los misiles y las bombas cuando están cayendo, ¿no? Entonces uno a veces como que no sabe
si son pues, luciérnagas o si son bombas lo que está cayendo, ¿no? Entonces, esa forma de utilizar estos elementos, volviendo de nuevo a la forma, me parece muy interesante, al igual que ocurre con la música, porque el uso de la música, como diría algún teórico, Sean, podría uno decir que es música anempática, es decir, que es contraria a la emoción que se está reflejando en la escena. Entonces hay escenas muy tristes, la mayoría, pero uno ve de fondo, escucha de fondo una música como muy alegre. Entonces eso es bien interesante porque genera un contraste fuerte en nosotros como espectadores, como que ayuda a que sea más dramático aún. Y también volviendo a varios de los elementos que tocaba Mario, uno de los personajes que más me impactó a mí fue el de la tía. O sea, en un primer momento lo odié, pero luego como que la acepté un poco más. Creo que este es otro de los elementos interesantes de la película, que los personajes son moralmente ambiguos. No es que uno diga son totalmente buenos, totalmente malos. Sí, digo, él roba, ¿no? Para Exactamente. sobrevivir, ¿no? Él sabe que está cometiendo pues, crímenes de lesa humanidad. Incluso llega con la policía, el policía lo suelta diciendo, bueno, man, o sea, ya te golpearon lo suficiente, ¿no? ¿No? Pero él sabe que está cometiendo delitos y sin embargo uno tiene la sensación de que es un ser puro, ¿no? Y que se justifica. Igual, lo que digo con la tía, uno no puede llegar a odiarla totalmente porque al fin y al cabo lo que prevalece en una situación así es el instinto de supervivencia. Sí, claro. Entonces, sí, ese elemento también... Bueno, pero también en la tía existe una evidencia de lavado de cerebro, porque también lo que dice Mario es verdad. O sea, en Japón en aquella época también había estado sometido a un bombardeo de propaganda sobre la grandeza del imperio japonés y de su armada y de su capacidad bélica, y resulta que están perdiendo la guerra, ¿no? Y bueno, y los chicos están fuera completamente de esa problemática, no sé, ni se enteran completamente qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí existe un ambiente, digamos, irracional, ¿no? De pensar que la guerra los va a liberar, cuando en realidad lo está llevando a la tumba, ¿no? Precisamente a todo Japón, ¿no? Absolutamente, porque se ve ahí como devastan a Japón, ¿no? Los bombarderos norteamericanos. ¿Qué más nos podrías tú? Vámonos un poquito sobre la parte cinematográfica y cómo se construyó la película, el hecho de que sea animada. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto, Mario? Sí, bueno, antes nada más un pequeño comentario sobre esta cuestión del lavado de cerebro y toda la ideología, que yo creo que esta película todavía conecta con nosotros tan fuerte porque seguimos viendo eso, ¿no? Es decir, el Estados Unidos que bombardeó Japón, hoy está bombardeando otros países. ¿Irán? Irán, el caso de Palestina, ¿no? Es una película que todavía, desgraciadamente, podría ser una historia contada en muchos de estos países, entonces también tiene esa vigencia, digamos, muy triste, ¿no? Isao Takahata decía que no era propiamente una película antibélica porque él sabía que su película no iba a parar ninguna guerra, ¿no? Él decía, bueno, es una película más bien de infancia, más bien de sensibilidad. Y ahora bien, ya en cuanto a la hechura de la animación, yo quisiera también destacar justamente en este diálogo entre fondo y forma, y hablando de la luciérnaga, que es un animalito bioluminiscente, que brilla, el uso de la iluminación también me parece muy, muy adecuado. Cuando destapan la olla con las luciérnagas y se le ilumina el rostro a Setsuko, es justamente un cambio emocional, o cuando llegan los bombarderos y se pone rojo el cielo. ¿No? Tiene esos cambios de iluminación muy, muy significativos, ¿no? Llenos de emoción. Y también, por ejemplo, el tono de piel de los personajes va palideciendo conforme avanza la película. Estas sutilezas también se le ve a los dibujos cómo les va quedando más grande la ropa. Se les va holgando porque se están volviendo más delgados todos, ¿no? No tienen que comer porque hay un leitmotiv es el arroz. El arroz, por supuesto. No, es un leitmotiv de la película, ¿no? Y toda esa sutileza expresada en la animación, también, por ejemplo, usan recursos como el famoso tatami shot, que es un tipo de encuadre que inventa Yasuhiro Ozu justamente a ras del suelo, y que pues es muy referente a la antigüedad de Japón, ¿no? A estas tradiciones, y ahí aparecen por ahí unos encuadres de este tipo.
y todo eso está construido, ¿no? Normalmente el anime tiene el comic relief, ¿no? El alivio cómico. Y cuando uno está viendo cualquier serie o cualquier película, tiene algún momento cómico. Sin embargo, este no. Isao Takahata se quita todo el comic relief. También eso hace que sea más demoledora la experiencia, ¿no? Y bueno, en fin, en términos generales, creo que sí es adecuado llamarla una obra maestra de la animación, no solo de Oriente, ¿no? Sino de la historia de la animación. Me decías que intervinieron pues muchísimos dibujantes, ahí era casi como un ejército de dibujantes. Sí. A ver, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre esto? Sí, cuando Otomo hace la película Akira, se rompen muchísimas de las convenciones de las animaciones porque traen un ejército de dibujantes, un ejército de animadores a trabajar y bueno, hacen películas que ya se pueden homologar a las de Disney o a las de los grandes de Occidente. Y bueno, Estudio Ghibli, que va a ser esta mítica empresa fundada por Hayao Miyazaki, va a aprender mucho a su estilo del éxito de Akira y va a aplicar esas estrategias a películas como Náusica del Valle del Viento, La Princesa Mononoke, Mi Vecino Totoro y por supuesto a La Tumba de las Luciérnagas. Solo que hay que decir que esta película en su momento pues sí fue un fracaso, ¿no? Los japoneses pues no estaban interesados en ver ese tipo de cine en los 80s. Ellos querían ver ciencia ficción, cyberpunk, ¿no? Otro tipo de materiales y pues bueno, La Tumba de las Luciérnagas pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, salvo por la crítica. Los críticos siempre se dieron cuenta que esto era una joya y más bien ha sido con los años que el público de masas ha ido aceptando esta obra como lo que es, ¿no? Un éxito que, bueno, lo comentaba con Juan, yo no conozco a nadie que no le guste esta película. Hasta la fecha no conozco a nadie. Algún cínico, seguramente. Y Juan, pues a ver, ¿por qué tendríamos que ver esta película? Bueno, ¿Por qué es importante que nuestra audiencia la conozca? Porque ciertamente ya está siendo conocida, ¿no? Pero ahorita que la estamos nosotros poniendo sobre la mesa. Sí, pues en tiempos tan convulsos como estos, creo que la película ratifica una vez más, pero no aprendemos, que durante la guerra la población civil y en especial pues los niños siempre van a ser los más afectados, lo que decía Mario antes, o sea, hemos visto con terrible indiferencia, sobre todo pues quienes realmente pueden hacer algo, cómo bombardean hospitales llenos de niños y personas heridas, ¿no? Y organismos internacionales no hacen prácticamente nada, al igual que veíamos en la película de cómo al final no fue la guerra directamente lo que los mató, sino el aislamiento y la indiferencia total del resto de la población. Si me comentabas algo, que tú crees que también hay un factor ahí de orgullo, ¿no? Que hace que los personajes no se hayan querido meter al sistema de racionamiento de arroz y este tipo de cosas. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo leíste esta parte de la película? Pues sí, un poco sí, es lo que comentaban ahorita de este orgullo y nacionalismo y lavado de cerebro, ¿no? del imperio que se veía desde el inicio, luego de uno de los bombardeos, que algún ciudadano con de fondo su hogar totalmente destruido, muy optimista, decía, no, pero bueno, todavía tenemos salud, estamos vivos para pelear por el imperio, ¿no? Creo que parte de eso pudo calar en el chico cuando decide, bueno, que pudo agachar la cabeza, pues, pero decide a pesar de eso aislarse totalmente, y pues eso también les va a costar la vida, porque en ese momento más que nunca debían estar juntos, y aislarse significaba la muerte, porque pues sí, al final mueren de inanición, no por una bomba, entonces... ¿Tú viste ese aspecto de la película o te parece que sí, es una otra interpretación? No, sin duda, yo estoy de acuerdo con esa óptica. El único personaje que no está ideologizado es la niña, que es Setsuko y tiene 4 años. Todos los demás se ven influidos justamente por pues muchas ideas, digamos, que vienen a lo mejor desde el Japón feudal, ¿no? Esta cuestión del honor, que ya viene desde el pensamiento de los samuráis, muchas tendencias
Y otra, el fascismo del siglo XX, que era muy nacionalista, que esta cuestión de la selección natural, ¿no? De que el más fuerte sobrevive. Y Japón se veía a sí mismo como un imperio invencible. Y por ejemplo, en el momento donde Seita se entera que se rindió Japón y que su papá posiblemente esté en el fondo del mar, tiene un quiebre. Un quiebre porque él también tiene este orgullo ya del nacionalismo, que todo el tiempo él está pensando que el papá va a regresar. No, y se pregunta cómo el imperio japonés está rindiéndose incondicionalmente, no lo podía creer. Ante pues una civilización como la estadounidense, que pues en ese momento se veía pues una civilización inferior y sin pasado, que pues nada pintaba, ¿no? En el panorama. Entonces, bueno, por supuesto que aparecen reflejadas todas estas temáticas, el personaje de la tía también, ¿no? Ella le da la comida al inquilino y a la hija, que sí son productivos, que sí están sirviendo a la patria, y se las niega a la niña y al niño porque son unos parásitos. Esa es la lógica, la mentalidad, ¿no? Entonces, por supuesto que es parte fundamental de la construcción narrativa de la película. Ahora, a mí me gustaría centrarme también ahorita, ya nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría centrarme en el personaje de la niña, ¿no? Porque la verdad es que es un personaje que transmite unos sentimientos tan hermosos, tan nobles, ¿no? Que me gustaría ver que dieran su opinión sobre este personaje. Juan, ¿tú qué opinas de el papel que cumple la niña en esta narrativa, en esta historia? Sí, bueno, pues la niña y en general también el otro personaje, que al final es otro niño, reflejan un poco la inocencia en medio de la guerra, y es muy interesante porque, bueno, la niña no tiene idea de qué está pasando. O sea, ella es una niña que sencillamente quiere, pues, vivir su vida, jugar, pero al mismo tiempo, a pesar de ser una niña, es muy madura. Sí. Porque volviendo a la escena de cuando está enterrando las luciérnagas, cuando el hermano le pregunta ¿por qué haces eso?, ella, con una madurez sorprendente, le dice: porque es lo que uno debe hacer con las personas que fallecen, ¿no? Y es lo que hicieron con mi mamá. Yo sé que mi mamá ya murió, mi tía me contó, y ella ya fue sepultada. Entonces, creo que esa es una de las funciones de la niña, pues reflejar esta inocencia, pero a la vez cierta madurez que también ha alcanzado en medio de este contexto bélico donde ni siquiera hay tiempo para procesar el dolor. O sea, porque por ejemplo la madre muere y él no tiene tiempo ni siquiera de llorarla. Pero sí, termina por llorarla cuando se imagina cuando la meten en la tumba común a la mamá, porque él se da cuenta cuando meten a la mamá en la tumba común, y entonces esta imagen de las luciérnagas enterrándose es la que lo hace llorar a él, le revive esa imagen, ¿no? Sí, justamente. Ahora, otra secuencia que me parece también maravillosa es cuando la niña se queda sola, ¿no? Cuando y empieza a inventar sus mundos, ¿no? Y empieza a inventar sus mundos, ¿no? Que se disfraza y que come lodo en lugar de arroz, ¿no? Y luego al final sus bolas de arroz se las da al hermano, ¿no? A su hermanito, que es su hermano mayor. No, bueno, son unas actitudes de este personaje que conmueven, yo creo que hasta, excepto a los cínicos, ¿verdad? Pero cualquiera que tenga un poquito de corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo viste? Entonces, ya nos quedan muy pocos minutos, ¿no? ¿Por qué no cierras un poquito la conversación, Mario, para que Sí, bueno, nada más decir que sí, efectivamente es uno de los personajes mejor construidos, más realistas, que obviamente uno se cree completamente que está viendo a una niña, ¿no? Aunque es un dibujo animado, pero conectas completamente. Y pues nada más decir que también la novela está parte de hechos reales, parte de una novela autobiográfica y también de una fotografía que se hizo muy famosa en Japón, de un niño que lleva en un canasto el cadáver de un bebé. Y pues se cuenta que ese niño llegó con su canasto justamente a una fosa común donde estaban incendiando cuerpos, y el señor que estaba incendiando los cuerpos le dice: pasa y deja tu carga. Y el niño le responde: no es una carga, es mi hermano. Y de ahí es que sale esta historia. Y bueno, pues tiene ese poder, ¿no? Ese gancho emotivo con el espectador todavía. Muy bien. ¿Y tú, Juan, cómo cerrarías entonces nuestra conversación de hoy? Yo volvería al mismo punto de hace un segundo, pues recordar una vez más que
en tiempos de guerra la población civil siempre lleva la peor parte y pues bueno, no se llega a ningún lugar, ¿no? Más allá de cuestiones de poder y geopolíticas, pero las personas así, digamos, que del común nosotros somos quienes al final terminamos sufriéndola. Las consecuencias de la guerra. Pues muchísimas gracias, muchachos. Me encanta platicar con ustedes. Yo creo que nuestra audiencia también ha aprendido mucho sobre esta película. Les recomendamos a todos verla, ¿no? Es un material fundamental para entender estos aspectos, ¿no? Este contraste entre la guerra y el amor, ¿no? Y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.